Antecedentes del movimiento Colombia's UBA como una propuesta de resistencia. Desde 1915, cuando se empezó a explotar el petróleo en Colombia, los pueblos indígenas denunciaron las graves consecuencias que han conllevado: la extinción de etnias, la reducción de sus territorios, la violencia contra sus líderes, la contaminación de las fuentes hídricas naturales, así como también el daño permanente a los demás recursos naturales, especialmente de la selva, de la caza, de la pesca y de la recolección de sus alimentos. Factores que determinan por abocar a las comunidades indígenas a buscar actividades ilícitas, con el consecuente deterioro de la calidad de vida en todos sus aspectos, particularmente en el caso de UBA, la profanación de lo sagrado. Los guardianes de la madre tierra es cuidar la naturaleza para tener un estoque, un equilibrio. Si nosotros tenemos un sitio que es sagrado, de ahí nosotros no podemos pasar más allá porque la naturaleza también dice que no. Para mantener el equilibrio, nosotros hacemos ciertos rituales durante el año. En ella se hacen actividades de conexión con la madre naturaleza. En el territorio nacional, varios pueblos indígenas se han enfrentado a las empresas petroleras desde los primeros contratos en la historia. En Barrancabermeja se produjo la muy temprana desaparición de indígenas yaraquíes, habitantes de la región. Numerosos indígenas sufrieron muertes aterradoras. Fueron electrocutados en las mallas de los campamentos de la compañía. Los baris fueron despojados de Cúcuta, Gamarra y Tibú y obligados a vivir en las cordilleras con dificultades alimentarias y sometidos al paternalismo misionero. Tras 20 años de actividad petrolera, los Yutus perdieron el 75% de su territorio. De las 30.000 hectáreas incluidas en la reserva indígena, solo 8.000 les fueron tituladas como resguardos en 1995, porque el resto le fue colonizado y luego del descubrimiento del petróleo en Caño Limón, los Yutus y los Donjiwis perdieron el 95% del territorio que tenían. Con la llegada de la conquista española, este pueblo fue sometido y reducido en un considerable porcentaje. Luego apareció la viruela, que se expandió por el territorio acabando con gran parte de la población. Posteriormente los colonos, algunos de ellos campesinos que los desplazaron de sus territorios para apoderarse por medio de titulación de tierras. Las misiones jesuitas, en su ánimo de reeducar y convertir a los indígenas, los despojaron de muchos de los aspectos propios de su cultura. La llegada del conflicto armado a Colombia, la guerra continua entre grupos alzados en armas y el gobierno, les causaron grandes desplazamientos y asesinatos. Y ahora, uno de sus conflictos más recientes es la lucha por el territorio y la conservación de la naturaleza contra diversas multinacionales petroleras y mineras. Los hechos demuestran con claridad cómo las comunidades indígenas han sido víctimas de la exploración y la explotación petrolera en Colombia y cómo sus resistencias no han sido efectivas. Todas estas actividades para detener esa destrucción de los territorios en los diferentes grupos indígenas han sido esfuerzos aislados por poca visibilidad social. En contraste, la creación del Comité Colombia's UBA posibilitó una forma de organización diferente en las resistencias del movimiento indígena. Y se creó una multitud que logró que los UBAs siguieran existiendo en su territorio al lado de sus lugares sagrados. Ellos hacían todo esto con el fin de que no dañaran sus tierras. Lo único que querían era que no hubiera una destrucción, ¿sí? Porque esto se estaba alargando muchísimo y ellos querían vivir en paz y tranquilos, ya que la madre naturaleza es la que les da ese sustento para vivir. No buscan nada más. Nosotros decimos guardianes porque nosotros no nos gusta explotar. Nosotros único que pensamos es en cuidar y vivir en ella. Por eso decimos que somos guardianes, porque nosotros nunca nos decimos, bueno, vamos a acabar aquella montaña.
vamos a acabar aquellos cerros, todo eso, no, somos cuidadores.